Objeto. SCP-337. Bola de pelo. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-337 debe mantenerse en todo momento dentro de una cámara de contención de cemento pulido de 0,5 metros de espesor y acero reforzado. Las paredes de la cámara deben inspeccionarse semanalmente para detectar grietas y sellarlas según sea necesario. El acceso solo estará disponible a través de un sistema de 2 etapas con puerta de acero abovedado con una tolerancia de sellado no superior a 100 micrómetros. La antecámara entre las puertas debe estar equipada con múltiples lanzallamas de combustión líquida a control remoto. Ambas cámaras deben ser monitoreadas externamente con cámaras de seguridad inalámbricas. El reposicionamiento o daño de las cámaras debe reportarse inmediatamente. En el extremo más lejano de la cámara interna se colocará un sistema de ducha autosuficiente que recicle el agua. El suministro de agua y los filtros del sistema deben cambiarse mensualmente. El personal asignado a SCP-337 debe mantener todo el pelo corporal y de la cabeza a no más de 4 centímetros, y se someterá a una inspección regular de todo el cuerpo para asegurar su cumplimiento. Todo el personal que entre en la cámara debe ser escoltado por 2 guardias armados con lanzallamas portátiles. Después del incidente 337-A, el personal clase D involucrado en las pruebas debe ser sedado y atado a una camilla antes de entrar. Una vez a la semana, un miembro del personal clase D será despojado de todo el pelo de más de 5 centímetros de longitud con la técnica Solomon. Un asistente debe entregar inmediatamente el cabello en la cámara y permitir que el objeto se alimente. Durante este tiempo, el asistente barrerá el piso para limpiar el pelo que se caiga del objeto usando una escoba y una pala estándar. Después del incidente 337-C, no está permitido el uso de aspiradoras dentro de 15 metros de la contención de SCP-337 a menos que estén específicamente autorizadas. Descripción. SCP-337 es un gran conglomerado de pelo humano que en la última prueba pesaba aproximadamente 60 kilogramos. La forma y las dimensiones del objeto son tremendamente variables. SCP-337 es capaz de una amplia gama de movimientos, y puede ejercer una fuerza superior a 18 kN. También parece poseer cierto nivel de conciencia, aunque hasta ahora los intentos de comunicación han tenido un éxito limitado. Ver incidente 337-B. El objeto es capaz de manipular con precisión cualquier pelo directamente conectado a su masa central, incluso en las hebras individuales. El método por el que 337 moviliza sus componentes sigue siendo objeto de investigación. El análisis de los filamentos adheridos al objeto ha demostrado que son idénticos a los cabellos humanos normales, y las hebras que se desprenden periódicamente del objeto son igualmente normales, excepto por la pérdida de su pigmentación. Los filamentos exhiben una resistencia típica a la tracción y pueden ser fácilmente dañados por fuego, cuchillas, o productos químicos para remover obstrucciones. Aunque no presenta órganos sensoriales obvios, SCP-337 es muy consciente de su entorno, e incluso podría poseer capacidades perceptivas superiores a las de los seres humanos. En su mayor parte, estos sentidos están sintonizados para detectar y adquirir su principal forma de sustento, el cabello humano fresco. Cuando un ser humano con cualquier pelo de más de 5 centímetros de largo se encuentra a unos 30 metros de SCP-337, este entra en lo que podría describirse como un estado depredador, trenzando rápidamente varios tentáculos de pelo en dirección a su presa. El rango de percepción del objeto parece no estar obstaculizado por las paredes de su cámara de contención. El objeto entonces se acercará a su objetivo a gran velocidad, intentando alcanzarlo y envolverlo. Cuando tiene éxito, SCP-337 sujeta las extremidades del sujeto y comienza a cosechar todo el cabello su cuerpo con longitud suficiente. El pelo será eliminado de manera indolora desde la base de la dermis, raíz incluida, y se incorporará inmediatamente a la masa del objeto mediante nudos o trenzas. El patrón de los hematomas, sangrados y erupciones sebáceas en los sujetos sugiere que los folículos se aflojan parcialmente de la vaina interna antes de la extracción. Esto a veces parece acelerar el crecimiento del pelo incluso en regiones donde típicamente está atrofiado. Hasta la fecha, los investigadores no han logrado replicar este efecto artificialmente. A pesar de que 337 se encontraba en un estado asqueroso al momento de la recuperación, véase el anexo, desde entonces ha demostrado una preferencia por la limpieza.
Poco tiempo después de la contención inicial, el objeto logró escapar de su recinto temporal a través de un conducto de cableado estrecho, 2 centímetros de diámetro. Fue descubierto varias horas más tarde, en el baño de mujeres del cuarto piso del sitio, donde emergió de un desagüe y consumió el cabello de 2 investigadoras que se ataban duchando. Un equipo de seguridad llegó poco después para encontrar a 337 bajo una regadera, bañándose con el champú dejado por las mujeres. Una vez restablecida la contención, el recinto de 337 fue equipado con sus actuales instalaciones para ducharse y un suministro de acondicionador capilar. Desde entonces, la tasa de caída del cabello del objeto ha disminuido drásticamente. Nota: SCP-337 puede parecer preferir los alimentos vivos, pero aún así consumirá fácilmente el pelo que ya ha sido removido de un huésped humano, siempre y cuando el folículo esté intacto y la raíz tenga pocos minutos de haber sido desprendida. Hemos establecido un medio para llevar a cabo esta extracción con la misma eficacia, no así indolora, como el método del objeto. Para limitar el riesgo de contaminación cruzada, el personal clase D solo debe estar expuesto a SCP-337 para fines de pruebas aprobadas. Las solicitudes del personal de ser expuesto deliberadamente para alimentación son rechazadas de manera preventiva. Dr. Anexo. SCP-337 ha demostrado la capacidad de crecer mucho más allá de su masa presente a través de la acumulación de cabello adicional. Fue descubierto en el sistema de tuberías de un gran hogar de ancianos en Pensilvania en 1900. Después de que el agente vio una historia titulada Culebras de alcantarilla pelan a ancianos en un periódico local. Un equipo fue enviado para investigar bajo la fachada de una empresa de fumigación. Después de evacuar a los residentes a otra instalación, los agentes cortaron todas las líneas de agua y alcantarillado del edificio, vigilando el fregadero y los desagües de las duchas para detectar cualquier señal del objeto. Cuando finalmente surgió una porción de SCP-337, intentó agarrarse del cráneo del agente, solo para ser interceptado por la bayoneta de su arma. El tentáculo se retiró inmediatamente al desagüe, tras lo cual el objeto no volvió a ser visto durante más de 45 minutos. El despliegue coordinado del producto destapacaños forzó al objeto a salir a través de las tuberías del cuarto de servicio en el sótano de la instalación, donde varios agentes estaban presentes con lanzallamas portátiles para aprehenderlo. Sin embargo, los agentes no estaban preparados para el tamaño del objeto, que rápidamente llenó el nivel inferior del edificio. En la confusión, una porción considerable de SCP-337 se encendió. El incendio resultante se extendió rápidamente por toda la instalación. La mayoría de los que estaban en los pisos superiores pudieron huir de la estructura antes de que se derrumbara, pero agentes no escaparon a tiempo. SCP-337 logró extraer su masa remanente a través del sistema de ventilación del edificio, eliminando partes incendiadas a medida que avanzaba. Cuando finalmente se acumuló en el estacionamiento de la instalación, se estimó que tenía una altura de más de metros. Los miembros supervivientes del equipo de intervención rodearon al objeto y lo encerraron con éxito dentro del lote, utilizando lanzallamas hasta que llegó el apoyo. Para cuando SCP-337 estaba contenido, había perdido más del 90% de su masa original. El incendio y la subsiguiente destrucción del hogar de ancianos se atribuyó oficialmente a un cableado defectuoso, y los daños se resolvieron extrajudicialmente. Los residentes desplazados fueron transferidos a un centro de enfermería operado por la Fundación, donde se administraron amnésticos y, eliminado, sin incidentes. Incidente 337-A. Personal involucrado. Dra. Solomon, D. 28803. Fecha. D. Descripción. 10:26 am. La doctora Solomon y 2 guardias entran en la antecámara del área de contención de SCP-337 escoltando a D. 28803 para las pruebas programadas. Las manos y tobillos de D. 28803 están esposados. Es poco cooperativo, suplica que no lo lleven a la cámara. Los rumores de un monstruo cortador de pelo están ampliamente difundidos entre el personal clase D del sitio. 10:27 am. La doctora Solomon le asegura a D. 28803 que está completamente seguro. Ella le recuerda firmemente que su cooperación los beneficia a ambos. 10:29 am.
Todo el personal entra en la cámara interior. SCP-337 ya ha extendido varios tentáculos en dirección a D-28803. D-28803 grita múltiples insultos, su intento de moverse hacia la salida es refrenado. 10:30 am. SCP-337 atrapa a D-28803. D-28803 saca unas pequeñas tijeras que había escondido en su cintura. D-28803, todavía esposado, se libera de los guardias y se lanza a SCP-337, gritando. 10:30 am. D-28803 introduce las tijeras en SCP-337, logrando cortar uno de los tentáculos del objeto. SCP-337 se retrae como si tuviera dolor. 10:30 am. SCP-337 envuelve a D-28803. La doctora Solomon grita algo ininteligible a los guardias. Se oye un grito apagado, seguido de un golpe sordo y húmedo. 10:31 am. Los guardias encienden el piloto de los lanzallamas. SCP-337 se retira, desenredándose de su anfitrión. D-28803 cae al suelo. El cuerpo no tiene pelo. Las tijeras están enterradas hasta el mango en el centro de la frente de D-28803. Más tarde se descubrió cabello denso en las fosas nasales, tráquea, pulmones. 10:32 am. El personal sale de la sala de contención con un cadáver. Incidente 337, B. Personal involucrado. Doctor. Fecha. Descripción. 4:57 pm. El doctor y dos guardias entran en la antecámara del área de contención de SCP-337. No hay personal clase D presente. El objeto ha rechazado la alimentación durante 2 semanas consecutivas. El antiguo responsable de SCP-337, el Dr. Solomon, fue asesinado un mes antes en un incidente no relacionado. 4:58 pm. Todo el personal entra en la cámara interior. SCP-337 se extiende en una pila sin forma en el centro de la habitación, trenzando y destrenzando 3 tentáculos. El doctor se acerca al objeto. 4:59 pm. El doctor extiende una botella grande de champú a base de hierbas de la marca, censurado, hacia SCP-337. SCP-337 deja de trenzar y retira sus tentáculos. 5:00 pm. Una espesa proyección de cabello en forma de bulbo emerge en un ángulo de 45 grados desde la parte superior de SCP-337. El cabello se contorsiona y se entrecruza en el bulbo hasta que comienzan a aparecer detalles. 5:01 pm. El doctor deja caer la botella. SCP-337 ha producido una burda pero reconocible imagen de la difunta doctora Solomon. 5:01 pm. El doctor tropieza con el objeto. Ambos guardias se apresuran a apoyarlo. SCP-337 gira para seguir a de tal manera que la cabeza formada siga viéndolo cara a cara. 5:02 pm. El investigador parece muy angustiado. ¿Se ha ido? Vale. Se ha ido. 5:02 pm. Los guardias intentan llevarse al doctor. Agarra el mango del lanzallamas de un guardia y lo dirige a SCP-337. 5:02 pm. El guardia más cercano golpea al doctor en la mandíbula. Se desploma. Los guardias agarran al investigador y lo arrastran a la salida. SCP-337 se queda quieto, continuando dirigiendo la cabeza hacia 5:03 pm. Todo el personal sale de la cámara de contención. La cabeza se retrae en SCP-337, disolviéndose de nuevo en cabello sin forma. Después de un momento, recupera la botella de champú del suelo y empieza a enjabonarse. Nota: este incidente es problemático por varias razones. No hay nada que indique que el doctor estaba de alguna manera afectado psíquicamente por SCP-337, como algunos han propuesto. El hombre había perdido recientemente a una colega cercana, y el análisis psiquiátrico después del incidente reveló que estaba mucho más desconsolado por ello de lo que dejó entrever.
Sin embargo, su reacción al comportamiento del objeto parece ilógicamente grave. También desaprovechó nuestra primera, y hasta ahora, única, oportunidad de entablar comunicación con el objeto. Somos afortunados de que SCP-337 volviera a sus patrones de comportamiento anteriores poco después del incidente. Por ahora, el personal asignado SCP-337 debe someterse a una evaluación psicológica periódica hasta que sepamos más. También recomiendo rotar de forma regular al personal a cargo del objeto, para que nadie se quede demasiado atado a él. Doctor,